en cómo se liga el deseo con el placer, ¿no? Y en esto de Lacan de que el deseo es ser el deseo del otro, con esto que decías, trabajar para los hijos, para la pareja, y dónde va quedando el deseo propio, si es que se sabe, ¿no? Porque también Lacan decía que uno de los objetivos del análisis era develar o desvelar el deseo propio para poder hacerse responsable de él y tener más libertad. Y cómo estos vicisitudes del desear tiene que ver también con el reconocimiento, ¿no? Con el reconocimiento del otro, con buscar ser reconocido, buscar ser amado, que es lo que significa ser el deseo del otro, ser visto por el otro. Y también pensaba que tiene mucho que ver con lo cultural, hablando de los mexicanos, porque pareciera que en nuestra cultura el trabajar por uno o para uno es ser egoísta, ¿no? Y entonces ahí como que nos complica el desear para uno mismo y cómo poder diferenciar que conociendo bien cuál es tu deseo, puedes estar mejor para los otros también, ¿no? Y hablando de deseos, pues hay muchos deseos, ¿no? No solo, porque luego la palabra deseo se asocia con deseo sexual, que sí tiene que ver también en psicoanálisis, pero no es el único tipo de deseos, ¿no? También hay deseos hostiles, hay deseos amorosos, hay deseos reprimidos, hay inconscientes, la mayoría de ellos. Y yo pensaba que importante también para poder disfrutar, ir uno conociendo cuál es su deseo, porque si no lo vas haciendo consciente, lo vas actuando o vas haciendo cosas que te vas saboteando o que te van impidiendo disfrutar de la vida o que las cosas que haces, aunque sean difíciles, resulten placenteras también, ¿no? Fíjense, yo pensaba que todo esto que van diciendo que son circunstancias de la vida cotidiana, qué tan complejas son que simplemente Freud hizo un montón de cambios en su teoría para comprenderlas. O sea, para nosotros estar como psicoanalistas escuchando a un paciente y comprender cuál es la dinámica inconsciente, cómo se enlaza, como decía ahorita Isa, el placer y el deseo, ¿no? Sí. Que yo pensaba que también está esta otra vertiente que a mí se me hace muy linda y que alguna vez platicándolo con alguien que es ingeniero me decía, es que qué buena idea tuvo Freud. Pensando en las instancias, ¿no? O sea, que se lee yo, el yo, el superyo, y que parte de los primeros conflictos internos de los que hablaba Freud, hablando de la culpa, de la neurosis, ¿no? Era decir, a ver, es que lo que es placentero para una instancia, por ejemplo, para el ello, es displacentero para otra. ¿No? Como el super yo o al revés, ¿no? Y que el yo es el que queda en medio, como pensando cómo le va a hacer con estos deseos contradictorios, ahorita que decías que hay deseos de todo tipo inconscientes y conscientes, que también a veces se contradicen, ¿no? Más todo lo que tiene que hacer en la realidad para moverse y entonces sí poder tener algo de placer, yo pensaba, ¿no? Sí. Pero dependiendo de cuál deseo es el que se satisfaga, va a ser el tipo de placer. Por eso también se habla del masoquismo, o sea, de cómo algo tan contradictorio como el dolor, que normalmente todos los podemos relacionar a algo displacentero, puede darle placer a alguien y puede ser el motivo de su deseo, ¿no? O sea, de satisfacer su pulsión a partir de estar en situaciones dolorosas, complicadas, pensaba desde el masoquismo moral, ¿no? Sí. Hasta ya situaciones más complejas donde ya implica un dolor corporal, por ejemplo. Y de explicarse cómo es que para esta persona el mapita de cómo se enlaza el deseo y el placer terminó en algo así y cómo irlo desanudando, ¿no? O estas dificultades para tener deseos, para tener placer, algo propio. Claro. Que yo te escuchaba, Luis, y te pensaba, pues es que el deseo también es todo un camino para conquistarlo, pero que en lo que puede ayudar es a darle un sentido a la vida propia, ¿no? De por qué hago las cosas, para qué, para quién, cuál es el fin. Ahora sí que esta pregunta que se hace seguido, ¿no? ¿Vivo para trabajar o trabajo para vivir? Así, sí, así es. Sí, sí. O sea, de para qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Y ahí está el deseo,
¿no? Y que empieza con esto de ser el deseo del otro, pero Lacan también habla de que hay todo un camino que se tiene que recorrer para despegarnos de ese deseo que nos inicia en la vida, ¿no? Y que nunca nos vamos a despegar porque es algo que nos constituye como humanos, ¿no? Por nuestra dependencia, en que pues siempre hay algo agradable y placentero del cariño con el otro, del vínculo con el otro, y que tampoco se debe de, ahora sí que tampoco es de hacernos ermitaños, ¿no? Pero sí de una mediación en la que haya algo más del sentido propio que digamos que gane en la balanza respecto a hacer el deseo del otro, ¿no? O sea, como podernos apropiar de nuestro deseo y de nuestra lucha respecto a nuestro propio deseo. Porque tenemos deseos bien contradictorios, como dices, bien contradictorios. Yo conscientemente puedo decir una cosa y luchar para allá, y que en mi consciente, por lo que tú quieras, se haya guardado el deseo contrario. Y que si yo no lo reconozco como un conflicto interno y lo mínimo soy consciente de eso, yo voy a ir y me voy a dar en la torre. Claro. Y todo para lo que trabajé tanto, echarlo para atrás, ¿no? Sí. O sea, qué complejo, pues. Sí, es muy complejo. Una de las preguntas que yo me hacía preparándome para este tema era... Nos tocó tema difícil antes de vacaciones. Sí, ¿cuándo empezamos a desear, no? O a partir de qué empezamos a desear. No tengo la respuesta certera, pero se me hizo bien padre como una pregunta movilizadora, porque es donde va iniciando estos caminitos de los que tú hablabas, Sandra. Y ahorita yo decía, bueno, ¿cuándo empezamos a desear? Pero ¿cómo ese deseo se va se me fue la palabra, como embarrando, por decirlo, como tiñendo, más bien, como tiñendo de dolor o de sufrimiento? ¿Cómo queda mi deseo enlazado a algo que me hace sufrir, ¿no? O que hace sufrir a los demás. ¿Cómo se va configurando esta noción de que el amor, por ejemplo, o sentirme amado, tiene que ver con sufrir, ¿no? Que si alguien me desea o deseo a alguien, tiene que haber dolor forzosamente. O control, porque sufrimiento hay, ¿no? Decía Freud que cuando se ama se sufre, porque entonces ya estás pensando en el otro también, ¿no? Pero no es un sufrimiento masoquista, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo sí se convierte en algo más masoquista? Porque es muy doloroso, y yo creo que lo vemos en la clínica cuando le hacemos alguna interpretación o algún señalamiento a algún paciente de esto, de cómo desea algo, pero hace todo lo contrario y sin darse cuenta, pues, y... Tengo un paciente que me dice, es que ¿cómo me dice? Es ridículo, Isabel, ¿no? Pero bueno, con todo y lo ridículo que sea, sucede, ¿no? Y sucede mucho, y no nada más a un paciente. Entonces, ¿cómo son esas fuerzas inconscientes, movilizadoras, que justamente el análisis se trata de, pues lo que decía Sandra ahorita, de ir apropiándome de mi deseo para saber más o menos por dónde irme? Por dónde no irme. Sí, por dónde ya cuidarme de mí mismo. Sí, o sea, ya de conocerme, de cacharme, ¿no? Cuando estoy a punto de la repetición, alcanzar a... Porque ahí también está el deseo. Sí. ¿No? Sí, un deseo en contra del crecimiento psíquico, si quieres, pero un deseo que pues ya mejor que uno sepa de qué pie cojea para cuidarse. Sí, como el refrán ese de más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no?